En el video anterior les hablé un poco de la historia del queso Torta del Casar. También hablé del tipo de leche que se utiliza, de las razas de las ovejas involucradas y hablamos también de la parte organoléctrica de este queso. Por cierto, y para los que no entiendan el término, cuando hablo de la palabra organoléctrica, me refiero a la evaluación del queso utilizando los 5 sentidos, entre los que predominan la vista, el olfato y por supuesto el sentido del gusto. Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro de mis videos y hoy les quiero traer el video número 2 del queso Torta del Casar. En este video hablaremos de la parte de manufactura, así que disfrútenlo. La semana pasada les hablé de la Torta del Casar, ¿verdad? La Torta del Casar es un queso español que se madura, es de un pueblo que se llama Extremadura en España, es un queso que se hace con leche de oveja. ¿Okay? Tiene una historia allí. Si quieren saber mucho más sobre el queso del Casar, vayan a mi programa anterior de la semana pasada y ahí está la historia, los tipos de leche que se utilizan, las ovejas que se utilizan, que son la oveja de raza entre fina y merina. También está el análisis organoléctrico que hice allí en el queso. Y esta vez les voy a hablar sobre el proceso de manufactura. El proceso de manufactura del queso Torta del Casar sigue una serie de pasos que son detallados y que son guardados bien celosamente, porque este queso tiene denominación de origen, ¿no? Y esos pasos y esa forma de hacer el queso preservan su autenticidad y, por supuesto, la calidad. Y les voy a dar los pasos que hay que utilizar para hacer este queso si quieren hacerlo ustedes en sus negocios o en sus casas, en fin. Y el primer paso es la recolección de la leche. La leche para la torta del Casar tiene que ser cruda de las ovejas de raza merina y entrefina. Sin embargo, como si ustedes están, por decir algo, en Francia o están no digo España porque en España se consiguen las ovejas, ¿no? Si están en Australia, en Estados Unidos, no van a buscar leche ovejas de la raza entrefina y merina. Pueden utilizar leche de oveja normal, en fin. Lo importante en este paso es que filtrar la leche para evitar cualquier cuerpo extraño que puede entrar, ¿no? Como los pelos, las moscas, trocitos de paja, basuritas, en fin. ¿Okay? La leche tiene que presentar un extracto quesero mínimo de un 11%. ¿Ok? Con un valor de proteína mínimo de 4,8%. Esos son los parámetros más o menos que hay que buscar. Y para eso hay que estandarizar la leche. El extracto quesero se refiere a la suma de los contenidos de grasa y proteína en la leche. Y es una medida que se utiliza comúnmente en la industria láctea para evaluar la calidad de la leche, simple. En otras palabras, y poniéndolo así a lo criollito, indica la cantidad de queso que se puede hacer con un determinado volumen de leche. Cuando se dice que la leche Torta del Casar debe presentar un extracto quesero de mínimo 11%, significa que la suma de la grasa, de la proteína de la leche, etcétera, 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 debe ser al menos del 11%. Y esto es importante para la producción de queso, ya que la grasa y las proteínas son los principales componentes del queso y me da más o menos una idea del rendimiento de la leche. Es decir, que si yo utilizo 100 litros de leche o 10 litros de leche, que son 10.000 cc, al sacarle el 11%, ese es el queso que tengo que tener, ese es el rendimiento que tengo que tener en queso. Entonces, si estoy en esos parámetros, estoy cumpliendo. Otro elemento que debe tenerse en cuenta es que la leche de oveja debe tener un pH mínimo de entre 6,6 y máximo de 6,9. Tiene que estar en ese rango. Y el proceso de ordeño se debe realizar en condiciones que garanticen en todo momento la higiene, ¿okay? Así como su recogida y su transporte. También el periodo máximo de conservación de la leche, desde el ordeño
hasta su transformación no debe superar las 72 horas. Esos son parámetros que hay que respetar para que el queso pueda ser llamado tipo torta del Casar, porque si no quiere, por supuesto, y esto está estipulado en la denominación de origen del queso, que yo la tengo. Entonces, esa torta, aunque no se haga en ese país, en España, se va a hacer un queso tipo torta del Casar, pero cumpliendo con con los mismos parámetros. Lo único que no se va a cumplir es la leche, que es de las ovejas que están allá en la zona del Casar. Entonces, bueno, pero lo demás sí se puede cumplir. Como les digo, esa leche tiene que estar por 72 horas y debe permanecer entre 1 y 6 grados siempre en los tanques de frío, ¿no? Entonces, el procedimiento es: paso número 1, calentar la leche, llevarla a entre 28 y 32 grados centígrados. Por supuesto, como si se utiliza leche de oveja, no se pasteuriza. O si se utiliza leche cruda de oveja, no se puede utilizar. Pero si se utiliza leche pasteurizada, que es lo más común que se va a conseguir, porque la leche de oveja la venden en el supermercado, habría que inocular la leche con los cultivos lácticos, ¿no? Entonces, la leche, se utilizan los cultivos lácticos. Ahora, ¿qué cultivos podemos utilizar? No hay una fórmula específica para la leche, para la torta del Casar, ¿okay? Pueden utilizarse, sin embargo, cultivos del género Lactococcus y los lactobacilos, que son más o menos los que se utilizan con la leche de oveja. La cantidad va a depender del quesero, de la experiencia que tenga el quesero o el artista, porque hacer queso es hacer arte. Entonces, y ya les voy a hablar más al respecto con el pensamiento final. Entonces, ya una vez que se inocula la leche con los cultivos y se espera el tiempo y la leche se madura, hay que cuajarla. Entonces se cuaja, pero se cuaja no con rennet animal. Se cuaja, para que sea la torta del Casar, hay que utilizar la flor de cardo. Entonces, la flor de cardo, que se llama Cinara cardunculus o cardunculus, no sé, cardunculus, es la flor de cardo. Entonces, se cuaja la leche con ese rennet vegetal. Si no se tiene la flor de cardo, bueno, se utiliza rennet vegetal. No hay que tampoco ser tan exigente. Sin embargo, este cuajo particular le proporciona un ligero sabor amargo al queso, que es característico de la torta del Casar. Entonces, por supuesto, la dosis a utilizar, usen la que sea recomendada por el fabricante. Y ya añadido, se deja reposar la leche por 1 hora para que se cuaje. Ya cuajada la leche, se pasa al paso número 4, que es el corte de la cuajada. Para cortar la cuajada, esta se corta a mano, de forma manual, y con mucho cuidado para que se preserve la textura cremosa del queso. Entonces, la cuajada se corta en pequeños trozos, no se corta con lira, se corta a mano, se va cortando poco a poco. Y por supuesto, ya después que está la cuajada cortada, igual hay que mover para que se vaya acidificando la cuajada con los cultivos, y cuando se llega ya al pH target, se pasa la cuajada a los moldes. Y los moldes de la torta del Casar tienen una forma característica, ¿no? Que es la forma de pastel. No se especifica una forma explícita en las regulaciones de la denominación de origen, sino que el molde tiene que tener forma de torta o de pastel. Puede o no utilizarse gasa durante el moldeado, no hay una especificación, o sea que pueden o no utilizarla. Entonces, la cuajada se coloca en el molde, bien sea con gasa o sin gasa, pero lo importante es que hay que drenarla, hay que dejarla que drene naturalmente. Quizás un pequeño prensadito, pero no de uno con otro molde, pero no prensado con prensa. Dicho esto, algunos fabricantes pueden optar por utilizar, como les digo, la gasa, si consideran que pudiera ayudar al proceso de drenado, ¿no? Si se utiliza gasa, esta debe ser de un material tiene que ser de grado alimentario para que no bote hilachas, porque las hilachas contaminan el queso y eso puede afectar la maduración. En cualquier caso, el objetivo principal durante el moldeado es garantizar que la cuajada se drene correctamente
y adquiera la forma del queso, de la torta del Casar, pero sin comprometer la textura cremosa y suave de ese queso. Les acabo de decir que la torta del Casar no se prensa, sí se prensa, ¿ok? Sí se prensa. ¿Qué les está pareciendo el video hasta ahora? Si les gustó, coméntenlo y si pueden, compártanlo con sus amigos para que YouTube también lo recomiende. Les cuento que el queso torta del Casar, por tener denominación de origen protegida, debe cumplir con una serie de pasos que son de carácter obligatorio y debe cumplir con exigentes estándares de manufactura que preservan la autenticidad y la calidad de este queso emblemático. Así que si quieren saber más de estos pasos, sigan disfrutando del video. Y se prensa después de que se hace el queso. Como estoy leyendo mis notas aquí, sí se prensa. Y les voy a explicar cómo es el prensado. Por supuesto, les había dicho que se colocaban unos encima de otros para ayudar al para ayudar al drenado, ¿no? Pero después que se hace todo eso, hay que prensar el queso. ¿Cómo se prensa? Se colocan de 1 a 3 kilos, eso se llaman esfuerzos. La carga que se va a aplicar debe ser entre 1 y 3 kilos por centímetro cuadrado. Hay que utilizar una formulita que dependiendo del área del molde, supongamos que el molde es de 30 centímetros, eso tiene un área. Entonces, esa área en centímetros cuadrados se multiplica por 3 y da la carga en kilos. La carga total, hay que tomarla en cuenta. Si el molde es más pequeño, la carga, el diámetro del molde es menor y por supuesto la carga va a ser mayor. Como no se especifica un diámetro específico de la torta del Casar, hay que tomar en cuenta el diámetro del molde. Pero lo importante es que la carga tiene que estar entre 1 y 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es un valor que es importante que sepan, ¿no? Y ya después que se carga que se prensa el queso, hay que hacerlo por 5 horas. Es lo que dura el proceso de prensado, solamente 5 horas. Y ya después que se saca de que se prensa, que pasa las 5 horas, se saca de la prensa y se mete a salar. ¿Cómo se sala? Con salmuera por 24 horas, pero ese periodo de 24 horas va a depender también del tamaño del queso. Si es un queso grande, hay que salarlo por más tiempo. Hay una formulita que es de Gavin Weaver, que, bueno, yo se la vi fue a él, que se multiplica el diámetro del queso en pulgadas, supongamos que son 4 pulgadas, por la altura. 4, supongamos que si el queso tiene 4 pulgadas digamos, de espesor, serían 4 de ancho por 4 de espesor, son 16 horas. Se piensa que el queso se sala por 16 horas y así sucesivamente. Si el queso tiene 10 pulgadas y tiene 3 pulgadas de espesor, si son 10, serían 10 por 3 son 30 horas creo que es, o minutos, no recuerdo. Y ya después que se sale el queso se mete a madurar. ¿Ok? ¿Cómo se madura la torta del Casar? Hay que meterlo en bodegas o en cavas, en cuevas. Y se mete, la maduración tiene que ser a 8 grados centígrados y un 85% de humedad relativa, por lo menos por 60 días. Y eso se pudiera prolongar para obtener un queso más intenso. Entonces, eso es la parte de la maduración, ¿no? Es importante. 85% de humedad relativa y 8 grados centígrados, entre 8 y 10, ¿no? 8 grados centígrados tenerlos es muy difícil, entonces hay que trabajar con una banda. Pero lo importante es que tiene que estar cercano a 8 grados. Si tienen una nevera o una cava de maduración, la pueden controlar. Yo tengo una aquí y eso me dispara la temperatura cuando llega a 9 grados, ¡pac! Me dispara la temperatura y me prende la nevera y cuando llega a 7 grados apaga y así va. ¿Okay? Entonces lo mantengo bien controlado. En mi sitio web yo tengo ese aparatico si lo quieren ver y lo buscan a ver. Es bien útil y es automático, no hay que hacer nada. Se enchufa, ya está, se programa y ya listo. Por supuesto, durante la maduración viene el paso número 9, que es el afinado. Hay que ir afinando el queso en el proceso de maduración. Con el tryer se va pullando el queso, se va sacando, se huele, se vuelve a meter la muestra otra vez,
para ir llevando el queso a ver cómo se va comportando, porque a veces los quesos van desarrollando así, amargor en el transcurso de la maduración y eso, por supuesto, cambia en el camino, pero hay que controlarlo. Entonces, si uno no afina el queso correctamente y cree que está listo, resulta que el queso le sale amargo porque, por decir un ejemplo, porque no controlaron bien la afinación. Entonces, a veces salen otros sabores, en fin, es importante ver la maduración. Y ya les voy a explicar cómo se utiliza el aparatico. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está, aquí tengo yo uno. Aquí está el Tryer, fíjense. Este es un aparatico que hay por aquí. Fíjense. Es este aparatico que está aquí, ¿eh? Aquí está. Esto se agarra el queso. Vamos que este es el queso, ¿verdad? Y se puya aquí. ¿verdad? Se puya el queso, rácata. Se le saca el pedazo de queso. El queso se huele, se prueba, a ver cómo está. Está amargo. Por supuesto, no se va a meter otra vez sopeteado, ¿no? En el queso. Se corta un pedacito solamente y el otro pedacito se deja allí y se le mete el tapón al queso para que no pierda humedad. En fin, este Tryer es muy útil. Yo lamentablemente no lo tengo en la página porque es muy costoso. Este es de acero inoxidable. Me lo voy a llevar a España cuando vaya. Y el Tryer, bueno, les va a decir cómo va evolucionando el queso en el transcurso de su vida de maduración. Entonces, bueno, y ya después que el queso está afinado, viene la última parte, que es el empacado. Que es, bueno, que el queso se corta, se empaca, se mete dependiendo del tipo de queso, se empaca y se expende y se vende. Pues. Lo importante que recuerden es que el proceso de elaboración de la torta del Casar tiene denominación de origen protegido, ¿okay? Lo que significa que todos los quesos producidos en esta región y que siguen este proceso específico, sí pueden llevar el nombre de la torta del Casar. Lo demás son quesos tipo, no son quesos de denominación de origen. Entonces, si ven por allí un queso en una quesería que diga queso tal, no importa que no sea, a lo mejor es torta del Casar, pero si no es torta del Casar, parmesano, si no tiene el troquel del parmigiano reggiano, no es parmigiano reggiano. Si la torta del Casar no tiene la distinción que lo identifica como tal, que es una distinción especial que está en la denominación de origen, es una falsificación y no es un queso tipo torta del Casar y por lo tanto no es los están engañando. Entonces, eso es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, bueno, quiero dejarlos hasta aquí por ahora. Bueno, espero que les haya gustado el video y por favor compártanlo con sus amigos para que así pueda llegar a muchísimas más personas. Y recuerden que están a solo un queso de distancia de alcanzar su sueño. Hasta la próxima.